Castillo, en tu grupo, ¿a qué presión llegaron que el error era bajo para despreciar el término de presión? En funda 1. Disculpe, ingeniero, ¿cómo? ¿Se me está escuchando mal o no me estás escuchando? Ahora sí, ingeniero, que se me lagió la computadora. Ya. La pregunta que te hago es, ¿te acuerdas que tú hiciste con tu grupo el trabajo del impacto de la presión sobre el delta G? Ya, sí. En tu reacción, ¿a qué presión resultó que era la límite para despreciar el aporte de la presión? ¿A qué presión atmosférica era el límite para ti? ¿Alguien recuerda de otro grupo? Estoy preguntando, no me acuerdo. ¿Otro grupo? Nadie recuerda. De todo el salón nadie recuerda. Habrá algún tonto que habrá hecho la práctica para que los otros saquen la nota, ¿no? Ese tonto a ver qué hable. ¿Ah? ¿Aló? Escucho. Nadie entonces ha hecho. Entonces todos copiaron de alguien porque todos presentaron su trabajo, ¿no? O sea, ustedes no se hacen responsables de lo que han hecho. Bueno, si no hay colaboración de ustedes, yo los dejo que estudien por su cuenta, porque como yo estoy de más en el salón, ustedes pueden estudiar por su cuenta. ¿Qué dice el delegado? ¿Vamos a hacer así? Que en este momento no recordamos. Ya, pero ¿tú eres de qué grupo? El lagarto. Ya, habían varios grupos, ¿no? Barnis había, creo, ¿no? ¿Te acuerdas, delegado, qué otros grupos habían? Había Barnis, había Timeta, había... Ya, a ver, gracias. A ver, Barnis, contesten. ¿A qué presión límite llegaron en la práctica 2? Creo que era. Creo que eran 1000 de presión o algo así, Ya, atmósferas. ya, que sean 1000 atmósferas, ¿no? Yo tampoco me recuerdo, pero es posible que haya sido 1000 atmósferas. Entonces se dan cuenta que la máxima presión a la que vamos a trabajar en lixiviación a presión son 300 atmósferas. Y seguro Bernie recuerda que a 300 atmósferas el error era pequeño, ¿no es cierto? Claro, conforme iba Ya, aumentando, creo que se hacía más correcto, grande la gracias, red. gracias Bernie. Entonces, observen ustedes que la fórmula, este, ven mi cursor, ¿no? Porque ahorita no tengo mouse, iba a buscar, pero ya no. Sí, ingeniero, se ve. Este término de acá, delta G menos T298 delta S, que es igual a delta H menos T delta S a 298, es el término que llamamos delta G. ¿Cómo? ¿Qué nombre le hemos puesto? Simplificado. Delta G simplificado. Y el delta G completo que calcula el software es las integrales, ¿no? En realidad lo que nos ayuda el software es que todas esas cerro de integrales, pues que puede tener, digamos que puedes tener 6 elementos en una reacción, lo procesa, ¿no? Y te da el resultado del delta G completo que llamamos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Luego en el curso incorporamos el aporte de la presión, pero por suerte para los metalurgistas el aporte de la presión resulta poco relevante para las presiones que son las máximas hoy día en la tecnología, para la tecnología de lixiviación a presión, que serían unas 300 atmósferas para lixiviar calcopirita en una cuba de titanio. Entonces, como hemos demostrado largamente que este término no aporta, lo podemos eliminar para este curso, ¿no? Y hacer proyecciones a 300 grados que implica tener una presión, ¿no? Que haya estado líquido a 300 grados, porque en una cuba de lixiviación a presión lo que va a haber es estado líquido a 300, 200 o 10 atmósferas, porque en realidad las cubas más baratitas, las más comerciales, o sea, las cubas para lixiviar molibdeno, níquel y zinc, es decir, los sulfuros, ¿no? Sulfuro de zinc, sulfuro de molibdeno, sulfuro del níquel, no pasan de 10, 20 atmósferas, creo, ¿no? Y 300 ya es lo ultra, la tecnología de punta, que me parece que hasta ahora no es una tecnología comercial. O
sea, sigue siendo experimental, de prueba, con cargo a corregirme porque yo no soy experto en este tema. Entonces, eh, actualizando esta función y teniendo en cuenta de que el otro término es el término de mezcla, ¿no? O sea, productos entre reactantes, ¿no? La productora de productos entre reactantes representa el último término, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Team Meta, ¿está de acuerdo que este término es el término de mezcla, ¿no? De productos entre reactantes, ¿de acuerdo? No hay ninguno de Team Meta, entonces. Todos están ausentes. Barney, menciona otro grupo, si no usted vuelve a contestar. Lacoste, ingeniero. Lagartos. Lagarto, Castillo, usted era lagarto, ¿no? Sí, ingeniero. O Lacoste. ¿Ah? Era. Castillo, que se te escucha mal. ¿Tú eras lagarto o Lacoste? Yo era lagarto, ingeniero. Ya, a Lacoste conteste. Reconoce que ese término es el término de mezcla que tiene que ver con productos entre reactantes, ¿no? Silencio en la noche. ¿Qué dice delegado? Sí, ¿no? Está de acuerdo conmigo, ¿no? Que Ingeniero. este término es productos entre reactantes, ¿no? Cuando había actividades, porque generalmente trabajamos con cuerpos puros, entonces, por ejemplo, para hacer los diagramas de Kellogg trabajamos con cuerpos puros, por eso es que esto se obvia. Pero cuando son diagramas de fases, soluciones, tenemos que considerar las actividades, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de eso? Sí, ingeniero. Correcto. Ya, muy bien. Entonces, en este curso, y esa es la última expresión que tengo acá, volvemos a encontrar este primer rectángulo. Ayúdenme, delegado, porque parece que sus compañeros no le da la gana de colaborar. Este primer término es el delta G como, Simplificado. gracias, y este término sería el término del aporte de C sub P. Pero observen el detalle que esto está solucionado como la recta, o sea, de la curva. Si ustedes toman señorita, si usted toma un pedazo de curva, ¿en qué se convierte? ¿En qué figura geométrica se convierte? Un segmento de curva se deviene en qué cosa? Una recta. Un segmento de recta. Y el área bajo un segmento de recta viene a ser un triángulo más un rectángulo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Esa fórmula matemáticamente va a ser entonces el C sub P a T más el C sub P a 298, entre 2, el promedio, por T menos 298. Ustedes lo pueden realizar y les debe salir esto, ¿no? Y el segundo término, que es la integral de delta de C sub P entre T, el eje X ya no va a ser T, sino el logaritmo de T en 298, ¿no? Entonces, la curva para calcular la entropía es C sub P contra el logaritmo neperiano de T entre 298, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros debemos asumir que en el caso de la curva para calcular la entropía, es decir, cuando el eje X es T entre 298, logaritmo neperiano, el segmento de curva va a ser otra vez una recta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Entonces, la ecuación va a ser T por la integral. Entonces, la integral, como es el área bajo una recta, vuelve a ser el promedio de C sub P, T más 298, entre 2 por el eje X, que es logaritmo de P de T sobre 298. Entonces, para soluciones acuosas a baja presión y a temperaturas de estabilidad del acuoso y presiones bajas de estabilidad del acuoso, vamos a tener estos dos términos. Y este va a ser el término de mezcla, que ahora sí va a tomar mucha importancia porque sí va a estar presente siempre, ¿no? Entonces, hasta ahí estaríamos viendo lo que pasa, digamos, en una reacción acuosa no redox, ¿no? Esta fue una reacción acuosa no redox, esa sería exactamente la fórmula que aplicaríamos. Y el aporte del software sería este triángulo, perdón, este rectángulo más este rectángulo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Delega, usted tiene la obligación de contestar si sus compañeros no están muy animados. Ahorita voy a empezar a dar puntos, ¿ah? Sí, ingeniero, de acuerdo. Ya, entonces, ahora tenemos una reacción redox, ¿no?
Entonces, cuando introducimos la reacción redox, ¿qué cosa estamos introduciendo en el delta G? Estamos introduciendo, ven ustedes acá mi flechita, el trabajo eléctrico, ¿correcto? ¿No había 6 bichitos? Sí, ingeniero. 6 bichitos. ¿A qué es igual el trabajo eléctrico? A ver, desempolve su cerebro fatigado por la cantidad de años que tiene. ¿A qué era igual el trabajo eléctrico en física 3? Cualquier bichito puede contestar, ¿ah? Física 3. ¿A qué es igual el trabajo eléctrico? Ay, ay, ay. Les voy a enseñar a mi perrito, ¿ah? A mi perrito cuando le digo qué vergüenza, se tapa la cara con las patas. Espero que ustedes estén haciendo eso. Ya. ¿A qué es igual el trabajo eléctrico? La fuerza de la carga, ¿no? Algo así, ¿no? Desplazar por carga. El campo por la carga, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, que El potencial por Q, ¿no? Ya, muy bien. Entonces acá no va a ser distinto. Entonces empezamos por decir que vamos a tener el equilibrio, ¿no? Estamos estudiando la termodinámica de las reacciones redox y no redox en el sistema acuoso. En este caso, la termodinámica electroquímica de las reacciones redox, valga la redundancia, va a hacer que va a haber equilibrio, ¿no? Se ve que siempre partimos del equilibrio para entender qué es lo que pasa en la realidad que está fuera del equilibrio. Al equilibrio esto se hace igual a cero, ¿no? Y el trabajo eléctrico es el Q, que viene a ser NF, ¿no es cierto? El faradio por el número de electrones, ¿no? Porque el faradio viene a ser la carga de un electrón por el número de Avogadro. O sea, el faradio viene a ser la carga de une, como dicen ahora. Ya, ese bichito, échale la culpa a otro. ¿Qué otro grupo se acuerda que no sea de los mencionados? Lacoste, ¿no? Lacoste no ha contestado. ¿El faradio qué cosa es? Lacoste. Ahorita le pongo ausente a todos los Lacoste, ¿eh? ¿Algún jovenzuelo que se acuerde? Sería Coulomb por voltio, ingeniero. Me acuerdo, Pero no me equivoco. básicamente el faradio, ¿a qué es igual? Definición de faradio. La capacitancia. ¡A su madre! Eso se llama usar la memoria, y usar la memoria por gusto. O sea, cuando yo, yo al comienzo, como no tenía memoria, hice la típica del ser humano, ¿ah? Y eso deben ustedes siempre hacerse su introspección. Muchas veces, como somos pedantes y cuanto más jóvenes, tendemos a ser más pedantes. Hay jóvenes que son muy humildes, como hay viejos muy pedantes. Tendemos a ser pedantes y consideramos que lo que no sabemos no existe, o es una cochinada que no vale la pena saber, ¿no? Y seguro que muchos de ustedes están haciendo el autoexamen y están diciendo sí, ¿no? Después la vida duramente me ha enseñado que eso que despreciaba, eso que ninguneaba, ¿no? Tenía mucho valor, ¿no? Sobre todo les pasa a los hombres con los sentimientos y en general con los sentimientos de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta que tiene que tomar en cuenta no solamente lo racional, sino lo emocional, entonces uno hace un gran avance en su vida. Igual acá, entonces, el faradio, esa tontería, es la carga de un electrón. A ver, ¿quién se acuerda? Porque sé que ustedes son muy memoriosos. ¿Cuál es la carga de un electrón? ¿Ah? Su madre, este muchacho. ¿Cómo te llamas tú, por favor? ¿Ah? Bravo, gracias, Cristian Bravo. Bravo. En la vida, yo reconozco que despreciaba la memoria, pero lamento mucho no tener memoria. Yo salí adelante en la vida con el raciocinio. Por eso es que me hice ingeniero por defecto, ¿no? Por incapacidad memorística permanente. Pues no podía ser abogado, no podía ser médico, qué sé yo, cuántas cosas no podía hacer. Y a lo único que me quedaba ser ingeniero, ¿no? Entonces, acá viene la anécdota de mi profesor monje Gordillo, que ya cuando me enseñó seguro que tenía mi edad,
y era muy dicharachero, se olvidaba de la clase y nos contaba sus aventuras en Europa, un montón de cosas muy emocionantes que valorábamos más que nos explicara cómo era el horno de Cubilote, no sé cómo se enseñaba como monje, por Dios. Entonces, recordándolo a él, tenemos que saber que el trabajo eléctrico es el faradio, es igual a la carga de un electrón. La carga de un electrón, ¿por cuánto? Claro, el faradio es igual a la carga de un electrón por el número de electrones de una mol. ¿Cuántos electrones tiene una mol? A ver, sorpréndeme. Exacto. Y eso es lo que da F. Da 96.458, creo, ¿no? No da 96.500 directamente. Entonces, tiene la carga de una mol por el potencial de electrodo, que está en voltios, pero está, el faradio también es joule voltio mol, ¿no? Joule entre voltio por mol, también es. Entonces, al multiplicarlo por E, nos queda joule mol. Entonces, el trabajo eléctrico está expresado en las unidades del delta G que utilizamos nosotros, que son joule mol, ¿no? Entonces, esa sería la expresión, digamos, resumida, y ya introdujimos el potencial de electrodo. Entonces, al despejar el potencial de electrodo, nos encontramos con esta expresión. Y el término, ya sabemos que nosotros, toda función termodinámica, potencial termodinámico de electrones, el potencial termodinámico de electrodo o de electrones con respecto al hidrógeno, tiene un término propio, que no depende de la mezcla, y un término de mezcla, ¿no? O sea, cobre más 2 entre cobre más 1, qué sé yo, ¿no? Y este término propio les recuerda, porque eso sí lo han aprendido, la mayoría de ustedes me ha dicho, este primer término de acá, ¿cómo le llamamos nosotros en los cursos primarios, en los cursos de química general? ¿Cómo se llama este término? ¿Es qué cosa? El potencial estándar en base a la ecuación de Nernst, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación de Nernst, ya actualizada a nuestra realidad, yo creo que Nernst está mal escrita, siempre me equivoco. Creo que esa N está de más, no sé. Bueno, ustedes lo chequen. Ven, entonces, esta sería la versión oficial, digamos la oficial, la versión que de 10 menciones que se hagan en la bibliografía de la ecuación de Nernst, quizás 8 van a ser presentadas de esta manera. Yo podría presentar esta ecuación con un menos y invirtiendo reducido sobre oxidado, que correspondería a productos entre reactantes, ¿no? Ven ustedes que acá está reactantes entre productos, pero eso está corregido por este menos, ¿no? Han captado, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Y el potencial de electrones, que como sabemos es una traducción del anterior, o sea, a una constante cercana, el potencial de electrones vendría... La gracia del potencial de electrones es que tiene ligazón directa con la termodinámica y el logaritmo de la constante de equilibrio, que como ustedes saben, de cada reacción, la vamos a sacar como A' más B' por 1 sobre T. ¿Estamos de acuerdo, delegado, en eso? Sí, ingeniero. Está claro, ¿no? Como se dan cuenta, esto ya lo hemos practicado. Entonces, lo que estamos haciendo es darle el refuerzo teórico, porque cada vez que dudan, cada vez que la memoria les falla, tienen que recurrir a su teoría, ¿no es cierto? Por eso es importante la teoría y la práctica también. Para el ingeniero, teoría y práctica son uno solo, ¿no? Esa es nuestra característica, a diferencia del teórico, que puede contestarse con desarrollos teóricos, desarrollos puramente intelectuales, ¿no? Entonces, este sería el potencial de electrones estándar, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Se entiende?
Asumiendo que tengo un molde oxidado y un molde reducido, entonces eso se hace 0, ¿no? Bien. Ese es el término que nos permite transformar el potencial de electrones a potencial de electrodos que ustedes ya conocen perfectamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que todos conocen perfectamente esa transformación? Es decir, que en general los software les va a entregar ETH, pero ustedes no tienen ningún problema en transformarlo a potencial de electrones. Además, la recomendación sigue siendo que mejor es hacer que nosotros mismos hagamos nuestros propios diagramas, ¿no? Que aprovechemos, en realidad, la conclusión después de todos estos años enseñando estos cursos, es que lo que me aporta a mí el software son fuente de datos termodinámicos, ¿no? Y de ahí es mejor, por seguridad y precaución, que yo haga mi propio diagrama, y que en todo caso, una vez que compruebe que el software está de acuerdo con lo que yo tengo de teoría y manualmente, entonces puedo tener una cierta confianza en el software. Pero si no soy crítico del software, el software me puede dar la puñalada por la espalda. ¿Eso lo han entendido todos hasta ahora o tienen alguna duda? ¿Qué dice Lacoste? Otra vez le pregunto. No me hagan regresar al curso de uno, sacar quiénes son Lacoste y ponerle ausente a todos en esta clase, ¿no? Porque ya me estoy aburriendo de no escucharlos a Lacoste intervenir. O todos jalaron el curso, ¿cómo fue? Todo correcto, ingeniero. Ya, muy bien, Lacoste. ¿Cómo se llama usted? Porque al único que le voy a poner asistencia es a usted. ¿Cómo se llama? Rosca, ingeniero. Ya, muy bien, pero así me acuerdo de usted. Uy, caracho, necesito mi mouse. Yo sin mouse no puedo vivir. Antes de entregarle la clase, estoy repasando para actualizar, porque me da cuenta que a veces hay errores o hay cosas que yo digo, corrijo o aumento a mi presentación y después no lo coloco no lo coloco y ahora no puedo avanzar, no sé por qué. Necesito mi mouse. Ya, oye, mejor voy a traer mi mouse porque no puedo hacer la clase así, ya me estoy enredando mucho. Ya, ahora sí me defiendo. Bueno, ya, entonces, esa es la potencial de electrones, el potencial de electrones estándar, y este es el término de corrección, ¿no? Entonces, en algún momento hice yo, como parte de la primera práctica, este cuadro que se publica en internet, pero está tan mal hecho que al final yo lo copié alguna vez y nada coincidía con nada. Entonces, lo que hemos hecho en los ciclos anteriores es reconstruir este cuadro que tiene un conjunto de semiceldas de reducción, ¿no? Y que son muy importantes tanto en medio ambiente como en metalurgia, ¿no? Entonces, la primera reacción es la reducción de precipitación de fierro,
La segunda es la transformación, la reducción del CO2 a CH2O. El CH2O viene a ser la molécula básica de la vida. O sea, cuando el carbón inorgánico, acá estamos viendo el carbón inorgánico, CO2, transformándose en carbón orgánico, ¿no? La macromolécula de vida va a ser compleja y como base tiene este compuesto que no me acuerdo el nombre. ¿Alguien se recuerda el nombre de este compuesto orgánico? Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Bueno, ustedes lo averiguan. Acá tenemos la reacción que viene a ser la base de nuestros cálculos, ¿no? Entonces, acá lo que tengo es el delta G de reducción de esta ecuación. Acá tengo el potencial de electrodo estándar que viene a ser igual a menos pK. ¿A qué es igual menos pK a la coste? Berrospi. ¿A qué es igual pK o menos pK? Hasta logaritmo estuvo bien. Ahí metiste la pata. No, logaritmo de la K de equilibrio. La constante de constante de equilibrio. equilibrio, ¿no? Entonces, menos el logaritmo de la constante de equilibrio entre el número de electrones de intercambio da el potencial de electrones estándar, ¿no? Entonces acá tenemos el potencial de electrones estándar. Y si lo multiplicamos por el factor de corrección, acá tenemos el potencial de electrodo en voltios relativo al hidrógeno. Este también es relativo al hidrógeno, ¿no? Porque siempre parte de un potencial de electrones de 0 para el hidrógeno. ¿Correcto? Entonces, resulta que acá, esta sería, a ver, la costa, eche la culpa a otro grupo que no haya mencionado. Team Meta, ¿no? Team Meta también está desaparecido. Team Meta, reportes antes que les ponga ausencia a todos. Porque si busco mi base de datos de Funda 1, están fundidos, inmejorables. ¿Qué Team Meta está presente? A la 1, a las 2. O sea que no hay ningún Team Meta. O sea que voy a salir de mi clase, voy a mirar quiénes son los Team Meta para ponerles ausente a todos hoy día. Profe, Team Meta, yo era Team Meta el ciclo pasado. Ya, sí, ¿cómo te llamabas? ¿Cómo te llamaste? ¿Cómo te llamas? Nimboma. ¿Ah? Nimbomba. Nimbomba, usted era Team Meta. Nimbomba, ¿usted diría que está ordenado como serie electromotriz? ¿Es una serie electromotriz finalmente lo que tenemos acá? Ya, puntaje, ¿ah? ¿Qué grupo quiere contestar y gana un punto? Bichitos, La dije yo. coste. Ah, bueno, la coste. Bichitos habló primero, Decía que sí, ingeniero. sí es una serie electromotriz, ¿no? Así es. Ya. Entonces me recuerda que ya tiene un punto por hoy, ¿ya? Segunda práctica. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta sobre el cuadro? Figura el manganeso. El manganeso es un gran oxidante. En realidad, ¿cuáles son los oxidantes tecnológicamente utilizados en hidrometalurgia? Es el ion férrico, ¿no? El ion férrico es el oxidante efectivo. Cuando se hace una lixiviación de mixtos de cobre, óxidos y sulfuros secundarios, por ejemplo, en las instalaciones de Cerro Verde, y leía que la ampliación de Cerro Verde 2 este, eh, este, va a significar que se van a producir en la vida estimada de la mina
450 millones de toneladas finas de cobre. Y que eso le va a dar vida, va a seguir, como tienen que, como va a haber material de desbroce, el material de desbroce en parte va a ser sulfuros secundarios y óxidos, ¿no? La capa de encima. Y ese material de desbroce va a seguir alimentando las pilas de lixiviación de Cerro Verde óxidos, ¿no? El viejo Cerro Verde o Cerro Verde óxidos, que son las pilas de lixiviación, va a tener tanta larga vida como la mina Cerro Verde, ¿no? Ustedes han escuchado esta semana que han salido los burrosabios a lamentarse de que tía María no vaya. Y que hay un arequipeño guachafo que ha dicho que eso para Arequipa es tantos milloncitos, tantos centavitos que nos deja tía María, ¿no? Y que debe salir tía María y que este castillo marxista, leninista, comunista, maoísta, chavista y no sé qué más le pueden agregar al pobre sombrero que anda mudo de la impresión, parece, tiene un problema. La vida de tía María, que está a 18 años, es producir 1.200.000 toneladas de cobre fino. Cerro Verde 2 va a producir 450 millones de 400 millones de toneladas de cobre fino. Quiere decir que Cerro Verde 2 va a producir 200 veces más impuesto a la renta. Todos los centavitos que nos dejan, porque la parte del León, el 90% del negociazo se lo lleva Freeport, ¿no? Nos deja pues los centavitos, y esos centavitos alcanzan, pues, ¿no? Han alcanzado para que se forre tanto sinvergüenza durante 30 años, seguramente. Esperemos que a partir de ahora sirva para el desarrollo de Arequipa, aunque hay que reconocer que el gobierno regional de Arequipa me parece que es uno de los gobiernos más eficientes en el gasto y al menos que ha hecho más cosas interesantes, entre ellas apoyar a su universidad, la UNSA, ¿no? Y la UNSA es una de las universidades que intelectualmente produce mucho más que cualquier otra universidad con Cano. Entonces, al menos da la impresión que la plata no se ha malgastado en el gobierno regional de Arequipa que ha recibido. Pero les pregunto, ¿qué es más importante para Arequipa y para la nación? ¿Procurar que Cerro Verde 2 no se caiga de ninguna manera o hacer que tía María salga? O las dos cosas. ¿Qué dice Tigmeta? ¿Qué piensa? Usted es verde ecologista y dice que no salga ningún proyecto minero. O dice que salga Cerro Verde, o dice que salga tía María, o dice que salgan los dos. ¿Opiniones? No escucho, por favor, si pueden hablar más alto. Que salgan todas, ingeniero. ¿Perdón? Cualquiera puede opinar, ¿ah? Y no estoy mirando, así que no puedo saber si Pepito Luchito está opinando. Es anónimo ahorita la opinión. Priorizar a Cerro Verde 2, ingeniero. Claro, porque imagínate que se caiga Cerro Verde 2, que la normal de, ¿cómo se llama este nano, parece Speedy González, ¿no? Vuelve a hacer la burrada que ha hecho, que es asustar a las empresas de gas y petróleo, ¿no? O sea, porque su desesperación de lucirse, de que sus amigos del socialismo del siglo XXI no lo abandonen, o sea, de Bermejo, ya rebuznó de que van a expropiar el gas, ¿no? Entonces, si esta tendencia, esta tendencia de, no tanto de anormales, sino de gente obsoleta, gente caduca, y el socialismo del siglo XXI es tan caduco como el neoliberalismo. Yo les recomiendo que, lo voy a poner ahorita porque me parece muy importante, yo les recomiendo leer este artículo del Comercio del día de ayer, que
justamente refleja los nuevos tiempos que estamos viviendo. Las lecciones que ha dejado la pandemia para los organismos multilaterales, para el Papa Francisco y para el presidente Joe Biden, entre otros, es que el neoliberalismo no da más, que el neoliberalismo está obsoleto, ya está caput. En consecuencia, miren ustedes lo que hoy está afirmando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es impresionante, ¿no? Ingeniero, entonces usted está en contra de que tía María no vaya. Ya, ahorita vamos a ver. Sí, tú me dices que conteste, sí. Pero no es lo importante que yo diga sí, sino que ustedes me digan por qué. Si ustedes Yo tengo tienen- entendido que tía María generó gran contaminación, pero bueno, no, lo que sería no es, bueno, frenar un poco el desarrollo minero, si es que tía María no va. O Ya. sea, Espérate, no sé, la voy a población. poner... Sí, gracias. Gracias por comentarlo. Te felicito porque lo importante es que tengan opinión, no la opinión del profesor, sino la de ustedes. Entonces, al leer este artículo del comercio, y me voy a permitir leer lo que yo comenté,